¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más al curso de botánica. Pues el día de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que es el órgano radicular, específicamente lo que habla de raíz. Entonces, en este primer video corto de resúmenes veremos las partes de la raíz, funciones generales, clasificación según su forma y pues algunas adaptaciones que se conocen hasta la actualidad. Bien, comenzamos. Bien, podemos hablar para empezar que el órgano radicular, es decir, la raíz, se origina durante una germinación, ¿no? Germinación en este caso del embrión de la planta, que representa la parte de la semilla. Se podría decir pues que es un órgano subterráneo generalmente, pudiendo ser también de tipo aéreo, por ejemplo en las llamadas plantas epífitas. Dentro de sus características podemos mencionar, por ejemplo, primero que carece de hojas y yemas, ¿no? En este caso las hojas se originan de la parte de los tallos y las yemas, que es un conjunto de células que pueden originar ramas, pero en este caso las raíces no lo tienen. Se podría mencionar que tienen características, por ejemplo, geotropismo, hidrotropismo y termotropismo de tipo positivo, ¿no? Esto da a entender de que, por ejemplo, si te dicen geotropismo, es decir, tiene un crecimiento en dirección al centro de la Tierra. Se dice hidrotropismo, un crecimiento en dirección a donde hay agua específicamente. Y si te dicen termotropismo, según su temperatura. Bien, el fototropismo, en este caso, es de tipo negativo. ¿Por qué? Porque el prefijo foto significa luz. Entonces vamos a comprender de que la raíz no tiene un crecimiento hacia la luz. Por eso se le dice tipo negativo, o sea, en contra. Bien, deriva de la llamada radícula del embrión, una estructura que se encuentra dentro de la semilla. Y pues en cuanto a su tipo de crecimiento, se podría decir de que hay algunas raíces que son de tipos pivotantes, o sea, un crecimiento más longitudinal. Hay otras que tienen un tipo de crecimiento fasciculado o axonomorfo. Por ejemplo, pueden salir muchas raíces a su vez. Bien, lo que estamos viendo aquí en la segunda imagen, por ejemplo, es un tipo de germinación de plantas, ¿no? En cuanto a un tema llamado hidroponía, ¿no? Se podría decir que este método de hidroponía es más viable que sembrarlo en lo que es la tierra, ¿no? Debido a que podemos encontrar en esta última, por ejemplo, bacterias, algunos hongos. Entonces, mediante estos métodos actuales se podría conservar mejor las plantas. Un caso de ellos es, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Están criando de esa manera. Bien, parte de la raíz. Tenemos primero una parte superior llamada cuello. Bien, es una parte que delimita lo que es el tallo y la raíz. El cuerpo comprende a su vez tres zonas, ¿no? La llamada primera, la zona suberificada. Específicamente se están hablando de las raíces secundarias, o sea, lo que tienen la función de darle una fijación a la planta. Le llaman zona suberificada porque presenta lo que es la suberina, ¿no? Una cubierta protectora. Tiene un aspecto rugoso. Encontramos una segunda zona llamada la zona pilífera, y esta zona presenta obviamente los pelos absorbentes. Su nombre lo dice, pelos absorbentes, por eso zona pilífera. ¿Cuál sería su función? Su función sería netamente lo que es la absorción a la planta. Bien, la zona desnuda es una zona de crecimiento o alargamiento que se ubica debajo de la zona pilífera, y le llaman desnuda porque no va a presentar estas estructuras radiculares de absorción, por eso le llaman de esa manera. Bien, se podría decir que tiene un crecimiento más o menos de unos cuantos centímetros. La parte final de la raíz, la parte apical, se le conoce con el nombre de cono vegetativo. En este cono vegetativo se podría mencionar de que hay células en constante mitosis, células meristemáticas que le permiten lo que es el crecimiento longitudinal a la raíz. Bien, pero así como presenta células importantes en mitosis, tiene que tener una constitución protectora. Entonces, estas células se podría mencionar que están protegidas por un casquete o una estructura rígida llamada calyptra o pilorriza. En la imagen, por ejemplo, podemos observar la parte final de la raíz, ¿bien? Y ahí se ubica lo que es un conjunto de células duras que van a proteger a estas células en mitosis, ¿no? Y a eso se le conoce con el nombre de calyptra, se le conoce también como pilorriza, casquete. Bien, entonces en la parte derecha también podemos ver lo que es un corte longitudinal del ápice de la raíz de la cebolla, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, lo que son las fases de la mitosis. Si nosotros hacemos un procedimiento para ver las fases de la mitosis, la raíz de la cebolla es muy utilizada, pues porque las células son más grandes y se podrían ver sus cromosomas, ¿no? Que están ahí dentro de la parte nuclear. Bien. ¿Cuáles son las funciones que desempeña la raíz? La raíz, para empezar, presenta cuatro funciones importantes. Primero, lo que es la llamada fijación, y la fijación se da por las raíces de tipo secundarias. También se podría mencionar lo que es la función de la absorción, y eso se da por la zona pilífera, o sea, por los pelos absorbentes. La otra función, tercera función, la llamada conducción,
lo que es el xilema y floema. Recuerda que la raíz absorbe un tipo de savia, ¿no? Y esa savia le llaman savia bruta. Y por último tenemos lo que es almacenamiento. Vamos a ver que hay algunas raíces incluso que pueden tener un crecimiento en forma ovalada, en forma globosa, capaces de almacenar sustancias. Entonces, raíces por ejemplo como el rabanito, como la yuca, la papa, ellos tienen la función de almacenamiento. Bien, entonces son 4 funciones específicas, no te olvides: fijación, absorción, conducción y almacenamiento. Bien, clasificación. Las raíces se pueden clasificar en varios tipos. Una de ellas es, por ejemplo, según el origen, de dónde sale. La normal, las raíces normal o embrionales, son aquellas que derivan del embrión de la semilla. Bien, se podría decir que la mayoría de plantas lo hacen de ese modo. Por ejemplo, si la semilla germina, esa es una raíz de tipo normal o embrionaria. En caso del frijol, del alfalfa, girasol. Pero si la semilla deriva de otra estructura de la planta que no sea de la semilla, a eso le llaman adventicias. Por ejemplo, hay algunas raíces que pueden nacer de los tallos y se les menciona como caulinares. ¿Bien? Por ejemplo, aquí en la imagen inferior, donde dice raíces adventicias, se puede ver las raíces que salen del maíz, del tallo del maíz, ¿no? Entonces no se origina en la semilla, por eso le llaman adventicias. O también se pueden originar de las hojas incluso, ¿no? Caso del álamo, de la vid, de las begonias. Entonces, las raíces, como no se originan de la semilla propiamente, le llaman adventicia. Pero si se originan de la hoja, le llaman foliares. Si se originaran del tallo, le llaman caulinares. Bien, caulinares. Según su forma, existen 3 tipos de clasificación, ¿no? Las raíces se pueden clasificar en pivotantes, adventicias o tuberosas. Dentro de las pivotantes, por ejemplo, podemos mencionar aquellas que tienen un crecimiento más alargado, más longitudinal. Las adventicias, un crecimiento en cuanto a estructuras iguales, ¿no? Se le podría decir que es un crecimiento homorrizo, porque todas las raíces son idénticas. No se podría ver aquí lo que es una raíz principal. Y las raíces tuberosas, pues que son globosas, ¿no? Que almacenan sustancias. Entonces, para ver específicamente las características, podemos decir primero que las pivotantes son también llamadas axonomorfas. Para empezar, son raíces en las cuales el eje principal adquiere mayor desarrollo, diferenciándose de las raíces secundarias. Bien, aquí hay una zona más central. Entonces, aquí ejemplo, tenemos a lo que es la alfalfa, el eucalipto, al girasol, al pino, etc. ¿No? Por ejemplo, un algarrobo, su raíz puede llegar a medir hasta 40 metros incluso. Entonces, es un crecimiento más longitudinal, por eso le llaman pivotantes. Si hablamos de las fibrosas, son aquellas raíces que también reciben el nombre de adventicias, en la cual presentan un aspecto de una cabellera. A veces le dicen raíces en forma de una peluca, ¿no? ¿Por qué? Porque acá las raíces son iguales, sistema homorrizo. Ejemplo, el trigo, la cebada, el maíz, caso de las gramíneas, ¿no? Si hablamos ahora de las últimas, según su forma, hablamos de las tuberosas. Raíces engrosadas, ¿no? Que tienen una forma globular. ¿Por qué? Porque están almacenando sustancias como almidón, proteínas, lípidos, etc. Ejemplo, lo que es la llamada yuca, la dalia, el camote, el yacón, el rabanito, la beterraga, etc. Bien, esos son ejemplos de raíces tuberosas. Pero a su vez, por ejemplo en la parte derecha, podemos observar varios tipos de raíces, según también algunas adaptaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, hay algunas raíces que salen en la superficie de otra planta, ¿no? Están en forma aérea. Hay otras que sus raíces están saliendo de la tierra para poder respirar. Entonces, a eso se llama adaptaciones de tipo especial. Y vamos a terminar esta primera parte con lo que es algunos ejemplos de adaptaciones de las raíces. Tenemos a las llamadas raíces fúlcras o zancos. Bien, son aquellas raíces pues, que brotan de la base de los tallos y dan una mayor fijación a la planta. Ejemplo, el maíz y el mangle. Si podemos darnos cuenta aquí en la imagen, se podría decir que es un tipo de raíz adventicia, pues porque sale de lo que es el tallo, ¿bien? Y sus raíces son bien longitudinales, ¿no? Crecen en la base del tallo y salen en la parte lateral. Se podría decir que tiene un crecimiento incluso hasta de 5 metros o más. Caso del mangle, ¿no? Por ejemplo, los manglares de Tumbes, ¿no? Acá en el Perú, entonces tienen ese tipo de crecimiento, le dan fijación. Si hablamos de las raíces de tipo aéreas, son aquellas que crecen en el aire, pero en el aire entre comillas, no es decir que están flotando, sino que están sobre la superficie de otra planta. Se podría decir que ellos tienen un tejido especial llamado el velamen o velo radical, pues porque ellos no están en contacto con la tierra. Entonces, como no están en contacto con la parte de la tierra y no están absorbiendo el agua, ellos tienen este tejido pues para captar la humedad del aire y así poder subsistir. Ejemplo, tenemos a lo que es la hiedra, ¿no? Un tipo de raíz fijadora
y a lo que es las tilancias, ¿no? Tilancias, las llamadas raíces epífitas. Raíces respiratorias, también llamadas neumatóforos, son aquellas de plantas de tipo acuáticas. Ejemplo, si te das cuenta en la imagen, las raíces están saliendo a la superficie, ¿no? En vez de tener un geotropismo de tipo positivo, más bien aquí algunas lo tienen en contra, pues porque necesitan tomar oxígeno, ¿no? Por eso le llaman respiratorias. Ejemplo, en plantas acuáticas, la flor de clavo es una de ellas. Raíces chupadoras de tipo austorios. Mira, este es un caso raro, ¿no? Las raíces de tipo chupadoras o austorios son raíces de tipo parásitas, puesto que sus estructuras radiculares se están metiendo dentro de la corteza de otro árbol. Entonces, están succionando la savia de otra planta, por eso le llaman raíces de tipo parásitas. Ejemplo, tenemos aquí a cúscuta. ¿Qué otra? Muerda, suelda con suelda. Son los tres tipos de plantas más comunes que se pueden mencionar como raíces chupadoras. Bien, y finalmente, para terminar acá, las raíces de tipo tabulares son aquellas raíces que tienen en la base del tallo las raíces en forma de cresta. Estas raíces salen en la base del tallo a manera de unas tablas, ¿no? Por eso le llaman tabulares. Ejemplo, el ceibo y el ficus. Podemos apreciar acá en esta imagen derecha, pues de que en otros lugares las raíces pueden adaptar un mayor crecimiento, puesto que le dan la función de fijación a la planta. ¿Sí? Entonces las raíces de tipo tabulares son raíces triangulares, tablas en la base del tallo, que tienen forma de una cresta. Ejemplo, el ceibo, el ficus e incluso el cedro. Bien, chicos, entonces nos quedamos con esta primera parte de lo que es el órgano radicular, esperando pues que hayan comprendido bien el tema.